Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues vamos a empezar a decorar Miitopia. Me he decidido por empezar por los Campos Elíseos, que son los primeros que encontramos cuando estamos jugando. Y quiero hacer un espacio para la casa de Hades. Va a ser todo como los jardines de su casa, ¿vale? Van a ser los jardines de Hades. Para ello, para estas decoraciones, creo que casi toda Miitopia me va a ser muy parecido. Quiero hacer decoraciones muy simétricas, por eso empiezo poniendo los caminos para ir dividiendo más o menos cómo va a ser los jardines. No va a ser un pasillo recto hacia la casa en plan, pues, limpio, sino que voy a hacer como dos pasillos, uno por la izquierda y otro por la derecha, para pasar, o sea, dos caminos por la izquierda y por la derecha, y en la parte central van a estar los jardines, ¿vale? Por eso he hecho esta división de la parte izquierda y ahora voy a hacer la parte delantera y, como estáis viendo, el camino de la derecha, que los dos van a tener la misma anchura, ¿vale? Tienen que estar de la misma anchura porque les voy a poner estas alfombras que son de crafteo que tenemos aquí en el DLC este nuevo, para darle ese toque griego y tal. Y creo que va a quedar muy chulo. También os tengo que decir que he puesto el empedrado este de piedra normal con bordes, porque es el que más me pegaba a mí para estas alfombras, ¿vale? Bueno, voy a ir construyendo ahora que en el centro de los dos caminos, los jardines, que obviamente va a haber bastante agua. No sé, me vienen pues esos jardines muy majestuosos para Hades, y tengo que hacerle unas fuentes de agua muy majestuosas. Para ello, ¿qué he hecho? Pues he puesto dos alfombras de estas diseñadas de toque de magia, que si no sabéis hacerlas, os dejo por aquí el link para ir al vídeo donde os enseñé a hacerlas, que es muy fácil. Y lo he bordeado con estos arbolitos que tenemos de aquí de Miitopia, que son una maravilla. Y les he puesto, como estáis viendo, los chorros estos del Camino de Estrellas del Rock and Roll. Bordeando todo lo que eran, como estáis pudiendo ver, todo lo que eran las alfombras y una central. Y así se ve muchísima agua. Y luego lo he bordeado todo con las vallas estas de aquí, del DLC, que son de estas de Miitopia, que son así como si fueran de mármol o cosas así. Bueno, también estoy utilizando los panteones estos de Hércules, que si no recuerdo mal también son de un Camino de Estrellas. No os quiero mentir, no sé si fue de un Camino de Estrellas o de la Tenda Premium. Ahora no lo recuerdo bien del todo, pero vamos, yo juraría que eran de un Camino de Estrellas, ¿eh? Pero bueno, no os quiero mentir, no lo sé seguro, ¿vale? Bueno, habéis visto que ya he repartido aquella parte de allí, y ahora esta parte de aquí me di cuenta de que tenía la entrada para ir a la prueba esa que tenemos abajo. Entonces quería que quedase muy simétrico y por eso pues adelanté todo lo que era la zona delantera de la casa, ¿vale? Para que me quedase más simétrico todo, que no estuviera estorbando yo lo que es la puerta de entrada a esta zona de aquí abajo, ¿vale? Y hice exactamente lo mismo, copié y pegué todo lo de aquella zona en esta zona, lo de la izquierda a la derecha o lo de adelante a atrás, como queráis verlo. Según mueva yo esto, se ve de una manera u otra, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Hice exactamente igual. Puse también las alfombras estas, le puse los arbolitos estos exactamente igual, las vallas que ahora pondré exactamente igual, y los panteones estos a los laterales exactamente iguales, como habéis podido ver, para crear ese efecto óptico de simetría que yo creo que aquí nos viene de maravilla. Y ya veréis que queda espectacular, o sea, esto así queda, es una fantasía. Bueno, después de hacer los dos laterales iguales, tenía que hacer la zona central, donde también iba a hacer dos pasillos, ¿vale? Para pasar de un lado al otro, en un lado y en el otro, y exactamente iguales. Tengo que decir que luego no me quedó
exactamente igual. Creo que un cuadradito tenía más de un lado que del otro, pero bueno, más o menos, ¿vale? Y utilicé estas alfombras, como habéis podido ver, para los caminos intermedios y para hacer como una plazoleta central. En la plaza central lo que vamos a hacer es un sitio de jardines para sentarse y todo esto, ¿vale? ¿Qué estoy utilizando para ello? Pues los bancos estos semicirculares, que estos sí que son del Camino de Estrellas. La fuente esta que es del pack de Ariel, ¿vale? Es muy bonita. No saca chorros, pero no importa, porque como tenemos muchos chorros por todos lados, no me importa. Pero los tonos y tal me venían muy bien para esta zonita. Y de entrada a la plazoleta, por los 4 lados, le puse los panteones. Veréis, mirad. Aquí quería ponerlo doble en los laterales, pero no pude por lo que os acabo de decir hace un momento. No tenía exactamente el mismo espacio a los 2 lados. Había un cuadrado de más en un lado que en el otro. Y entonces tuve que poner solo uno, pero me las apañé con los arbolitos estos y creo que puse después algo más. Ahora no me acuerdo bien qué puse, creo que una estatua, pero bueno, ahora lo veremos. Y bueno, pues es un copia y pega a un lado, a lo mismo que al otro lado, exactamente igual, como estáis pudiendo ver, para que quede súper simétrico, aunque tengamos ese huequito de más en un lado que en el otro. Y como camino para ir hacia el camino que divide, o sea, lo que hice fue, para que se viera así más ajardinado, fue ponerle estas placas en el suelo, que son las que conseguiremos haciendo lo de los pedidos con Remy, ¿vale? Con hierro forjado. Es una receta, o sea, lo podéis hacer, craftear, que la conseguiréis con él, ¿vale? Mirad, puse estas estatuas de Hércules, que creo que quedan muy bonitas. Y luego puse algunos setitos. Tampoco lo quise cargar mucho, porque ya el suelo de por sí es muy bonito. Ya os lo he dicho cuando estuve decorando en el Nexo, que los suelos de este DLC son muy bonitos y da pena taparlos. Por eso quería hacer una zona así ajardinada y tal, para que se viera un poco los suelos, ¿vale? Por eso he hecho, pues en vez de cubrirlo todo de piedra, hice los caminos laterales y tal, y que sería también, pues eso, el suelito de aquí, que es muy bonito, con estas florecitas y tal, o sea, me parece súper bonita. Ya sabéis que os estoy diciendo que estoy intentando decorar para poder jugar bien en estas zonas. Aunque tengo que decir que esta zona jardinada que hice en el centro y tal, no sé yo si me vendrá bien a la hora de jugar, espero que sí, porque no pienso moverlo, porque me encanta cómo queda, la verdad. Bueno, luego puse, pues como habéis visto, pues eso, 2 setitos, una flor de estas moradas en el medio, con sus barandillas, sus vallas puestecitas, así que quedase todo muy, pues eso, muy bonito, muy lujoso, y creo que quedó bastante chulo la zona central. Luego, cuando ya tenía todo esto puesto, claro, el lateral este de la que tengo ahora mismo a la derecha se nos quedaba como muy vacío, y tenía que poner alguna cosita. Y también entre medias de los caminos y lo de la zona esta de agua que había hecho, también tenía que meter algunas cositas, y decidí ponerle estas cositas, bueno, estos arbustos de flores, que quedan súper bonitos. Además son ideales de colores, y para hacer pues así la zona jardinada queda muy bonito. Y además que es las que hay aquí en Miitopia, precisamente, así que quedan súper bien. Y para los laterales estos de aquí, pensé en poner más panteones, pero no me gustaba, quedaba demasiado sobrecargado, estuve probando y tal, y al final me decidí por poner 3 arbolitos así, dispersitos, porque tampoco quería taparlo mucho, porque si os fijáis, tenemos una roca para minar, entonces yo necesito poder acceder ahí. Y creo que así pues lo resolví bastante bien, no se ve vacío del todo, pero tampoco está petado, ¿vale? Y luego ya veréis cuando vayamos andando y hagamos el tour, queda bastante bonito, queda muy bonito, la verdad. Y bueno, pues obviamente en este lado de aquí estoy volviendo a repetir todo lo que he hecho en el otro lado. Como ya sabéis, es simétrico, puro y duro. Y pues es simplemente repetir lo de un lado al otro lado, ya está. Bueno,
como podéis ver, pues eso, puse más florecitas de estas por ahí. Queda muy bonito, ¿eh? Luego cuando estáis paseando y eso queda muy bonito. La verdad que yo tenía muchas ganas de hacer una zonita así. Cuando tenía el otro DDC solo, no teníamos este todavía, hice una pequeña zona para un Dream Snap y me encantaba. Es todo esto de la temática Hércules. Pero no me pegaba en ningún sitio de los que... En el valle no me gustaba, o sea, no tenía ahí una zona así dedicada a esto, ni me pegaba... Había puesto algún panteón en algún sitio y tal, pero no me terminaba de... Pero aquí es que cuando vi cómo era esta zona dije, ¡fua! Me voy a hacer polvo cuando tenga que decorar. Bueno, estáis viendo que utilicé también las vallas estas de Mulan. Que diréis, pues no tiene nada que ver la temática. No, pero queda muy bonito. Queda muy chulo porque me quedaba así como raro el camino este. Y era como para darle ese toque. Ya sabéis que yo os digo siempre que hay que rematar los caminos. Pues en esta zona yo tenía que rematar con algo y mucha vegetación no quería meterle porque no me pegaba, la verdad, la vegetación que tenemos. Sí que pega estas de florecitas que he puesto, pero ya tampoco quería sobrecargarlo. Entonces dije, ¿qué pongo? Digo, ostras, ¿y si pruebo con los muros estos de Mulan? Y oye, yo creo que no quedan nada mal, ¿eh? O sea, hace como de separación de zonas y el caminito así como que lo viste bastante bien. Y a mí me gustó, la verdad. No sé si a vosotros os ha gustado, os gusta o no la idea, pero a mí me moló combinar estos estilos. Creo que no queda en plan pegote, sino que queda bastante bien. Bueno, luego teníamos esta zona de aquí, que es la que va al sitio este para abajo, que es como una cuevita o algo así. Y el rinconcito este que tenemos aquí por delante del laguito este piscina, que no sé si es lago o piscina. Es un lago, pero con los bordes así muy bonitos. Bueno, pues hice así como un caminito muy natural que bajase hacia abajo. Y esta zonita aquí como una zonita de descanso quería poner. Me digo, ¿qué hago yo aquí? Pues una zonita de descanso con más banquitos de estos semicirculares. Y en un principio quería utilizar las alfombras estas así, no sabía cómo ponerlas bien y creo que al final dejé una. Sí, dejé esta. Es que le da un rollazo súper chulo, las alfombras estas me gustan mucho, la verdad. Y que sean de crafteo, mola. La verdad es que aquí, no sé si os lo he dicho, pues sí, seguramente sí, pero es que aquí perdón, que iba a decir a Riffing Time, no, en Storybook, tenemos muchas cosas de crafteo muy bonitas. También muchas nuevas que, aparte de las que ya tenemos, las que conseguimos haciendo los puzzles, que yo tengo que seguir en ello, tengo que darle caña porque hay muchas cosas chulas que quiero, que son de crafteo y son muy chulas, la verdad. Hay que aprovecharse que son gratis. Bueno, para rematar el caminito este le puse las alfombras también para que no se viera tan grisáceo todo. Rematé un poquito los caminitos como estáis pudiendo ver y ya me vine, menos mal que dejó de llover porque no se veía un pijo. Me vine a hacer lo que es la parte de la casa. Bueno, aunque es todo, todo forma parte de la casa de Hades, ¿vale? O al menos en mi mente está así. Bueno, seguí con la temática de poner los muros estos de Mulan. Y luego esta zona de aquí me quedaba rara así que lo preferí ampliar un poco, asanchar un poquito, aunque no quedase sumamente simétrico con el otro lado. Pero ya veréis que luego el resultado queda muy chulo. Luego le puse aquí, pues esto, agua a saco, que en verdad lo suyo hubiera sido llamaradas. Pero bueno, como no tenemos llamaradas, a falta de pan, buenas son tortas. Y creo que con el agua queda muy chulo. Le puse también alfombras de agua. Y quedó muy chulo, la verdad. A ver, esta zona de aquí atrás no tenemos ninguna roca ni nada, así que podía dejarlo bien tapadito con estos arbolitos y tal, porque no se ven, pero sí. Entonces, creo que queda bastante bien. La bola esta que he puesto ahí de flores, la puse, me gustaba, pero luego la quito, ya veréis que luego más adelante la quito. Lo que sí hice, fue poner arbustitos de estos de flores chiquititos alrededor del agua y creo que le dan un toque muy chulo. Y luego tenía muchas ganas de utilizar yo aquí, no sé por qué, burbujas de estas gigantes. Y las combiné con estas pequeñitas.
Que luego más adelante le pondremos dentro también velitas para que se vea todo, pues eso. Es que claro, Hades tiene mucho que ver con el fuego, el inframundo y todo esto. Y tenía que poner también, pues, hacerle un guiño a esas cosas de él. Aproveché también el puestecito este de Hades Goofy y lo puse ahí con las antorchas estas de Hades que me parecen una fantasía. Y también tenía un trono, no sé de dónde lo he sacado, os lo voy a decir de verdad. No sé si nos lo da Hades en amistad o en alguna de las misiones. Ahora no lo recuerdo bien, porque pues no lo recuerdo bien, la verdad, y no os quiero engañar. Pero lo puse aquí en modo central, como su trono, ¿vale? Y creo que queda muy guapo. ¿Veis que he quitado la bola del medio y he puesto una estatua? Me gusta más la estatua esta. Queda más bonito, más fino. Y bueno, ahora vamos a decorar el pozo, que os lo tengo más que dicho, que los pozos son preciosos y hay que decorarlos. Aunque lo hice muy sencillito, aproveché que tenía chapitas de estas para el suelo de Remy, hice un caminito y luego quería poner los panteones seguidos, pero cuando están en diagonal no te deja acercarlo del todo, así que preferí poner dos así espaciados. Y luego utilicé estos árboles altos que son una maravilla, son súper bonitos y además los podéis juntar mucho y podéis hacer como una arboleda grande, pequeña, lo que queráis, o poner uno suelto, lo que os dé la gana. Y queda muy chulo, la verdad. Como es así muy alto, quedan bastante bonitos. Y bueno, aquí estamos ya poniendo las velas, como os había dicho, porque Hades es del inframundo y tiene que tener velas. Y le dan ese tocazo. Además estaba decorando con un tormentón que no veas, con los relámpagos y daba todo ahí, quedaba súper chulo. Bueno, nos faltaba detallar y ultimar también esta zona de aquí para la entrada esta que va a una de las pruebas míticas. Que bueno, yo no sé si tendremos que ir más, pero bueno, la dejamos bonita, ¿no? Ya que estamos. Y le puse unas piedrecitas, un poquito de arbusto, un poquito de árbol y creo que quedó bastante resultón, quedó bastante chulo. Luego estuve así mirando a ver bien, porque ya estaba todo hecho, pero no sabía si me faltaba algún detallito, así que miré bastante en profundidad. Y sí, me di cuenta que este pasillo estaba muy guay, pero que me faltaba como algo, como que le faltaba vestir, o sea, verde, algo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no utilizo, ya que estoy en el ambiente este asiático, los bancos de Mulan, que están muy chulos también? Y me decidí por poner plantitas de estas de el pack de Ariel, ¿vale? Estas dos plantas vienen en el pack de Ariel, que son así como doradas, llevan un jarro dorado. Y creo que le dio ese detallito que le faltaba a esta zona. Y bueno, ultimé esa zonita y ya está.
no podía faltar la preciosa vista nocturna, ya sabéis que lo hago siempre. Sí que es verdad que a esta zona no le he puesto mucha iluminación, sino que he utilizado otros focos de luz, como las llamaradas estas de Hades, que nos queden una luz muy potente. Pero yo quería que resaltase, y creo que lo he logrado, los puntos de agua que tienen ya sus focos de abajo y hacen que pues, se vean bastante así como iluminados. Creo que quedan muy bonitos. Y también quería que resaltara mucho la casa de Hades. La casa de Hades tiene luz azul muy tenue, y si yo metía focos que diesen muchísima luz, ya sabéis que tenemos algunas farolas que dan una luz muy bonita, pero que dan bastante luz en colores. A lo mejor no se hubiera destacado tanto lo que os estoy diciendo, los puntos de agua y la casa de Hades, que ya veréis que se ve espectacular. Me gustaría mucho saber vuestras opiniones, dejadme en comentarios qué os ha parecido esta zona, si os ha inspirado para hacer vuestros sitios, vuestros biomas de Miitopia, en hacer algún jardincito así y tal, o si ya tenéis en mente hacer algo así parecido o otra cosa, dejadme en los comentarios, que me gusta mucho, ya sabéis que soy muy chismosa. Y bueno, recordaros también que estamos por Discord, donde podéis subir vuestras fotos de vuestros valles, DLCs, Dream Snacks, hablar entre nosotros, hacer quedadas, los cosplays del canal, que son súper divertidos, y que tenéis el link de invitación en la cajita de descripciones, como siempre. Que si os sale que se ha caducado, por favor, comentármelo en el mismo vídeo y yo os paso el link nuevo, que es que caducan. Hay ese problema con Discord, que caducan si lo has pasado 2 veces. Ya ha caducado el anterior, caduca. Pero bueno. Y nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca y Airam Torres. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!